¿Cómo le va? Buenas noches. Ya estamos en nuestro debate de cada semana a través de Somos Rafaela, también nuestra imagen, Canal 2 de Moisés Ville. El gusto de poder conversar con el prestigioso economista Aldo Pignanelli. Gracias por atendernos aquí en el centro comercial. Bueno. Sé que estuvo reunido con todos los empresarios industriales y sería interesante en todo caso hablar sobre las conclusiones después de esa charla, los efectos de conocer qué es lo que están planteando aquellos que forman parte, digamos, del entramado de la actividad económica del país, de la pequeña y mediana empresa sobre todo. Sí, vine acá a esta reunión en Rafaela. No es la primera vez que vengo a Rafaela, una ciudad que me encanta. Yo como nieto de Thanos vengo acá y me siento como en mi tierra. Yo alguna vez dije, ojalá hubiese 1000 Rafaelas en el país, este sería otro país. Lamentablemente la encuentro un poco distinta hace unos años atrás a Rafaela. Pero bueno, la reunión con el Centro Comercial e Industrial fui acompañado por Alejandro Grandinetti, que es nuestro candidato a diputado nacional, con el señor Romagnoli, que es el presidente de la Bolsa Ganadera de Rosario, que es nuestro candidato a senador nacional. Y Guillermo Remonda, que es candidato a diputado nacional, que está a punto de entrar, es el tercero en la lista. Las encuestas dan que si nos ayuda Rafaela con sus votos podríamos tenerlo de diputado nacional, así que vine con ellos. Y sí, el planteo de la inquietud de los empresarios acá, yo dos aspectos vi. Primero, mi especialidad, que es lo económico, cómo se sale de esta situación de no rentabilidad para los productores, para la industria, el no crecimiento, la falta de crédito, la fuerte presión tributaria. Así que di mi óptica sobre qué piensa el Frente Renovador de Sergio Massa. Usted sabe que yo integro el equipo económico que conduce Roberto Lavagna, somos el mismo equipo del 2002, que nos tocó administrar la crisis. Ser pilotos de tormenta. Así es. Así que le explicamos nuestras ideas y también se habló de la parte política en el sentido de cómo viene el sistema de alianza, qué pasa si hay balotaje, segunda vuelta, que si puede haber un acuerdo entre Massa y Macri. ¿Puede haber un acuerdo o ya es tarde para establecerlo? No, nunca es tarde para los acuerdos. De cualquier manera, lo que nosotros decimos es que gane quien gane el 25 de octubre o en un eventual balotaje, el 11 de diciembre no va a tener mayorías absolutas en el Congreso Nacional. Con lo cual sí o sí van a tener que hacer una especie de acuerdo con las fuerzas opositoras para poder administrar este país, un poco emulando lo que pasó en el 2002 entre Alfonsín y Duhalde, que era un acuerdo de gobernabilidad y que funcionó muy bien. Hay 3 o 4 puntos interesantes para charlar, si me lo permite. Uno de ellos tiene que ver con qué puede llegar a ser el próximo presidente, ya sea Massa o Macri, en este caso como de alguna manera referentes de la oposición, con el enorme aparato estatal que hoy por hoy tiene la Argentina. ¿Qué se hace con todo eso? A ver, ahí hay dos aspectos, ¿no? Primero, para que la gente entienda la problemática. En diciembre del 2002, el Estado en su conjunto, y estoy sumando nación, provincias y municipios, tenía 2.300.000 empleados públicos, incluyendo las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, docentes. Era una cifra manejable. Esa era la cifra. Hoy son 4.500.000, prácticamente el doble. Que no se justifica tamaño crecimiento, porque no hubo un crecimiento demográfico del 100% en Argentina. Es lo que yo planteo habitualmente, digamos, hace 4 o 5 años que la actividad privada no genera empleo. Exactamente. Y la única empresa que ha generado empleo ha sido el Estado, pero de alguna manera hay que activar la economía para compensar. Bueno, lo que hay que hacer es que volvamos a una situación de generación de empleo genuino del sector privado. O sea, generar, como pasó, como usted muy bien acaba de decir, en los últimos 4 años, solo el sector público generó, entre comillas, empleo. No es un empleo genuino, todos sabemos. No porque el empleado público, yo no quiero estigmatizar al empleado público, porque hay empleados públicos que cumplen su función, estudiaron y fueron tomados por su capacidad. Sí, no lo tomas de ese lado. ¿No? Sino el problema es que, por ejemplo... Lo que significa para el erario público, digamos, el problema es que este gobierno, por ejemplo, en los últimos meses, solo el Estado Nacional, sin contar provincias y municipios, incorporó
se calcula entre 90 y 100.000 ñoquis, todos pertenecientes a una agrupación política muy conocida hoy. La Cámpora. La Cámpora. Que cobran altísimos sueldos, el doble o el triple de un profesional de carrera que sabe lo que es su trabajo, su función pública y que la cumple exitosamente, y le ponen arriba a alguien que no está capacitado, como una especie de comisario, con un sueldo que duplica o triplica al su sueldo, que es como una cachetada para el que está ahí. Entonces nosotros en el Frente Renovador decimos que no se puede administrar un Estado de esa manera, y como dijo nuestro candidato Sergio Massa en un discurso en la cancha de Vélez en marzo de este año, lo primero que va a hacer Sergio Massa y su equipo es echar a los ñoquis de la Cámpora del Estado, con una decisión administrativa del Poder Ejecutivo Nacional que va a establecer las condiciones de prescindibilidad de todo aquel que no esté capacitado para cumplir la tarea, ni cumpla esa tarea, ni siquiera haya cumplido con el concurso de antecedentes como marca la Constitución ¿Se Nacional. puede realmente? Claro que no es se tarea puede. fácil esa. Nada es fácil, pero hay que hacerlo. Hay cosas más difíciles, eso es lo más fácil. Bueno, hay otras cosas más complicadas. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, establecer cómo se van a administrar la cosa pública, fundamentalmente los subsidios económicos a las grandes empresas, cómo vamos a cambiar el concepto de los subsidios sociales, porque no se transforme en clientelismo, sino en generación genuina de trabajo, cómo hacemos para que la obra pública no tenga sobreprecios, cómo hacemos para pagar menos de tasa de interés de la deuda. Nosotros pagamos 3 veces más de interés de la deuda que Bolivia y Paraguay, por ejemplo. Esos son los desaguisados que nos dejan. ¿Y el déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal, parte del déficit fiscal es lo que le acabo de narrar. Tiene 100.000 ñoquis, tiene subsidios económicos que nadie controla, tiene obra pública que se sobrefactura y pagamos 3 veces de intereses. Ese es el gasto fiscal. Hoy el déficit fiscal es el 7% del Producto Bruto Interno. O sea, el Producto Bruto Interno es lo que producimos todos los argentinos. Bueno, de eso el 7% se lo lleva el déficit del Estado. Ahora, si nosotros administramos bien los fondos desde el Estado Nacional, en estos 4 rubros, remuneraciones que son los ñoquis de la Cámpora, los subsidios económicos a las grandes empresas que hay desvío de la plata, el costo de la obra pública que sobrefactura entre un 30 y un 40%, y el costo de la deuda, usted está bajando a la mitad el déficit fiscal. Y no está perjudicando a nadie, está sacando a los vagos del Estado. Después que hacen negocio. Después del 25 de octubre, ¿cree usted que puede haber, digamos, una posibilidad cierta de que efectivamente los capitales se muevan de otra manera, cualquiera sea el ganador de las elecciones? No, cualquiera sea el ganador, no, todo tiene su tiempo y van a tener que ir viendo. Es un error pensar, como por ejemplo piensa Macri, y lo digo con todo respeto, cada uno tiene sus ideas, que porque yo me siento en el sillón de Rivadavia al otro día me llueven los dólares. Mire, yo le voy a contar una anécdota de experiencia personal y también lo voy a decir con todo respeto. Yo tengo un respeto profesional por Cavallo, o sea, más allá que pensamos distinto, y creo que es mutuo porque él lo ha dicho también en su momento. Cavallo en marzo del 2001 asume como ministro de Economía. Yo era director del Banco Central y administraba las reservas. Tengo una reunión con Cavallo, le planteo, marzo del 2001, recuerda que él asume el Ministerio de Economía en el gobierno de la Rúa, ya la convertibilidad venía... Sí. Que lo fueron a buscar para pagar un incendio. Claro, entonces le digo, mirá Mingo le decía, mirá Mingo, la cosa está complicada, yo con las reservas del Banco Central me está costando mantenerlas, no me renuevan algunas líneas del exterior, esto está crujiendo, tenemos que ver qué hacemos. Dice, no, vos quédate tranquilo, dice, vos sos un excelente director del Banco Central, administrá bien las reservas como sabés hacerlo, que mi sola presencia, me dice Cavallo, va a hacer que los americanos y los europeos nos presten la plata que necesitamos. Y yo lo miré y dije, ¿vos estás seguro que es así? Sí, seguro porque en mí creen.
Y no fue así. A los 8 meses le estallaba la convertibilidad. Macri dice, no, mi solo presencia va a hacer que vengan los dólares, voy a levantar el cepo en un día, voy a hacer que el mercado establezca el tipo de cambio. No es así. Eso a mí me preocupa. O sea, ¿cómo es? Porque esa es la pregunta. Si no es así como es, hay que tener un equipo económico que sepa lo que va a hacer, que le crean, un presidente de la nación que hable claro, que diga que va a necesitar, como nosotros decimos, por lo menos 100 días para levantar el cepo. No se puede levantar un día para otro el cepo, salvo que yo quiera hacer una Macri de evaluación, entonces lo hago, pero empobrezco al 40% de la población. ¿Se puede generar un cambio desde el Ministerio de Economía sin llegar al trauma de la devaluación del 2002? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí que se puede. Digo porque hay retraso cambiario, sí, aunque de todas maneras el gobierno solapadamente va devaluando. A ver, vamos a hablar claro. Hay un retraso cambiario en relación al dólar oficial de 9.20 que nadie accede, salvo a quienes perjudica al gobierno, que son los productores de economías regionales, los productores agropecuarios y los pequeños productores industriales, que generan riqueza y cuando tienen que ir a cosechar o vender sus productos le pagan a 9.20 menos las retenciones. Pero cuando tienen que ir a comprar sus insumos o pagar una deuda en el exterior o importar insumos del exterior, el Banco Central le niega los dólares de 9.20 y le dice vaya al dólar bolsa que vale 14 pesos. Claro. Entonces hay toda una distorsión. Si usted me pregunta a mí, como mucha gente, ¿cuál sería hoy un dólar de equilibrio? Le digo, un dólar de equilibrio hoy de la economía argentina es 12 pesos. Tiene que ir acompañado con reformas tributarias que le saque el peso a la producción, que compense. O sea, que habría que modificar las retenciones. Sí, pero desde ya, mire, las retenciones no son buenas. No hay hoy ningún país en el mundo que aplique retenciones a la producción. No lo hay. Usted cruce acá la frontera, Brasil, Uruguay y Paraguay. Recién ahora Paraguay está hablando que a lo mejor le pone una retención del 5% a la exportación de carnes porque está la demanda que tienen de carnes que no tienen cómo abastecerlo. Entonces con eso tratan de acomodar un poco el volumen, pero no lo tienen decidido. Pero el resto de los productos, usted produce soja en Paraguay y no le retienen nada. Entonces, las retenciones en el mediano plazo hay que eliminarlas. Ahora, es una manera de asegurar rentabilidad al productor. Pero es que lo que hay que hacer, tenemos que, como Estado, nos tenemos que poner contentos si el productor gana, porque me va a pagar más impuesto a las ganancias, me va a pagar más impuesto a la riqueza, a los bienes personales, y va a generar empleo. Entonces, lo que yo le cobro por retención y después no le cobro, me lo voy a ahorrar por los subsidios sociales de la gente que va a tener trabajo. Hay que apostar, querido amigo, al volumen, a la producción. El Frente Renovador, con el equipo económico encabezado por Lavagna, le decimos, queremos apostar a la producción, a aumentar la producción, a sacarle el freno a la producción. Nosotros vamos a eliminar el primer día y hemos presentado el proyecto de ley con nuestros diputados del Frente Renovador. Eliminamos desde el primer día las retenciones de exportación al trigo, al maíz, al girasol, a las economías regionales, a la industria láctea, al algodón. Dejamos solo las retenciones transitoriamente de la soja para aquellos que están a menos de 500 kilómetros del puerto de Rosario por ahora, y a los demás de 500 kilómetros le vamos a ir bajando gradualmente las retenciones de la soja, pero le vamos a compensar el sobrecosto del flete. Entonces vamos a tomar medidas concretas, medidas tributarias, medidas financieras que alivien el costo de producción. Necesitamos que la gente no esté cortando ruta, que la gente esté en el campo laburando. Claro. Hay dos temas interesantes. Bueno, hay mucho para hablar de economía, pero dos en particular. Uno de ellos tiene que ver con esta idea ahora del kirchnerismo de dejarle al gobierno que vierne, si no son ellos, la eliminación del impuesto al cheque y la ley de emergencia económica, ¿no? Que eso se fue renovando casi automáticamente, sí, porque son fondos, por un lado, que se pueden distribuir de acuerdo a
digamos, a quienes están al lado del gobierno y quienes no, esto se ha visto, y por otro lado el impuesto al cheque, que es, digamos, un ingreso formidable de divisas que son necesarias para, de alguna manera, mantener toda la estructura que el gobierno tiene hoy. Y de hecho, si gana un candidato de la oposición, le van a quitar estas herramientas que hasta aquí ha utilizado el gobierno sin ningún tipo de dificultad. Eso, como es este gobierno, es infantilismo puro de parte del gobierno. La verdad que son de cuarta. Esto es un liderazgo fuerte de Cristina, pero un liderazgo negativo. Hay liderazgos positivos. Yo reconozco en Cristina que lidera al grupo de ella, pero son negativos para el país. Entonces, después del exitoso gobierno kirchnerista de 12 años, nunca sacaron la emergencia. No hacía falta una ley de emergencia económica. Entonces, si era tan exitoso, ¿para qué necesitaban la ley de emergencia? Y ahora que se van, dicen, te la saco. Esto es como el chico que tiene la pelota y dice, me llevo la pelota a mi casa. Es infantilismo puro, no tiene sentido. ¿Qué hacer con esas dos cuestiones entonces? La ley de emergencia nosotros la vamos a levantar el primer día, porque no se necesita, porque vamos a gobernar con consensos. Bien. Vamos a llamar si gana Sergio Massa, nosotros vamos a llamar a todo el conjunto opositor, fundamentalmente a Cambiemos, a los socialistas y a un sector del kirchnerismo si quiere venir. Y si no, que no venga, porque nosotros vamos a echar a los ñoquis y vamos a cortar la corrupción y vamos a meter presos a los corruptos y le vamos a sacar los bienes mal habidos. Para eso vamos a presentar un proyecto de ley que permite la incautación de los bienes de los corruptos, de los narcotraficantes, de los violadores y asesinos. Se necesita Congreso para eso, ¿no? Sí. Y que el Congreso me va a negar una ley de esas características, que se hagan responsables ante la sociedad. Bueno. Las mayorías se construyen con consenso y con transparencia. A mí me gustaría un senador que hoy dice que adhiere al gobierno, pero que reporta a un gobernador, que me diga por qué no me va a aprobar la ley de investigación de la corrupción, que me lo diga, porque va a tener que explicarle en su pueblo donde vive y nos vamos a encargar de decirle en su pueblo, mire, este senador que usted eligió no quiere que se investigue la corrupción. Vamos a ver qué pasa. O sea, estas cosas, cuando cambia el gobierno y se maneja la lapicera, son muy distintas. La óptica cambia, no se preocupen. Hay que buscar consensos, pero hacerlo, marcar un camino. La emergencia no se necesita si hay consensos. La emergencia se hizo en enero del 2002 por el acuerdo entre Duhalde y Alfonsín, porque se necesitaba tomar medidas para salir de la convertibilidad que tenía que ser rápida. Después sirvió para la distribución discrecional de los fondos. Y después vino el kirchnerismo y nunca lo sacó porque ahí está la corrupción y el apriete político. Pero nosotros en el gobierno de Sergio Massa no vamos a necesitar apriete político, vamos a necesitar consenso. Es muy distinto el concepto. El otro tema del impuesto al cheque. Ajá. Mire, el impuesto al cheque lo creó lo que hoy es el equipo económico de Macri, el señor Sturzenegger con Rogelio Frigerio, que estaban en el equipo de Cavallo, con De la Rúa, y ellos crearon en el 2001 el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto muy injusto. Distorsivo totalmente. Es fácil de recaudar. Entonces en emergencia usted dice, me pongo un impuesto al cheque y recaudo. Ahora, ¿se puede gobernar sin eso? Pero claro, hay que reemplazar. Nosotros con el impuesto al cheque lo que pensamos es una transición. Por ejemplo, dejarlo un tiempo, un par de años, y cedérselo a las provincias, para que las provincias manejen el impuesto al cheque. Y habrá provincias que lo tendrán y otras que no lo van a querer tener. O sea, que pase a ser un impuesto provincial, para reemplazar otros impuestos. Claro. Nosotros queremos modificar la coparticipación federal. Es fundamental eso, ¿no? Pero crucial. Si no, ¿cuánto le debe el Estado Nacional a la provincia de Santa Fe? Bueno, le debe plata a todo el mundo. A las que no son amigas, como Córdoba, Santa Fe le debe, pero a Santa Cruz o a Tucumán le dio por encima. O sea, ahí son las provincias deudoras de la nación, porque le han dado plata sin sentido. No, acá hay que transparentar todo esto. A ver, históricamente las provincias recibían el 40% de la recaudación de los impuestos federales, recibían las provincias. Hoy reciben nada más que el 25%. Hay un 15% que no reciben. 15% son 150.000 millones de pesos por año. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares. ¿Cómo? Santa Fe
tiene un determinado porcentaje de participación sobre ese monto, calcule por año lo que tendría que estar recibiendo. Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, la provincia de Santiago del Estero, provincia de Entre Ríos. Pero ¿qué pasa? Las que eran amigas del gobierno, como Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta, claro. Salta mismo, Santa Cruz ni hablemos, recibían una compensación por esa diferencia. Ahora, las que no eran amigas, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, en su momento, Corrientes, eran castigadas por eso, ¿no? Démosle una transparencia a eso y que no dependa de la voluntad de un funcionario, una ley que haya una regla de juego y que después las provincias se hagan cargo de cómo administran esos fondos. Hay dos cosas fundamentales que tienen que ver con la República particularmente. Primero, que tiene que funcionar como tal, ¿no? Los poderes en su lugar. En la conferencia de prensa que se hizo en el Hotel Toscano yo hablaba precisamente de esa situación. Digo, ¿cómo se encara una nueva etapa en un país donde, por ejemplo, la juventud, los chicos de hoy, los adolescentes que van a votar ahora el 25 de octubre, jamás vieron una reunión de gabinete? Claro. Y jamás vieron una reunión del presidente con los gobernadores para establecer una planificación, un trabajo común que sirva naturalmente y beneficie a los ciudadanos. Lo que hay que decirle a esos jóvenes es que alguna vez eso se hacía. Yo formé parte del gobierno de Eduardo Duhalde y teníamos reuniones semanales de gabinete y una vez por mes de gobernadores con el presidente y el gabinete. También en la etapa de don Raúl Alfonsín se hacía eso. Eso de no reunir al gabinete y a los gobernadores es muy kirchnerista, porque manejaban con el látigo y la chequera. Entonces no les convenía hacer reunión en conjunta, porque corrían el riesgo que se agruparan los gobernadores y pidieran cosas en conjunto. Entonces lo van atacando individualmente. Y el gabinete, como no existe, porque todos los ministros son de cuarta, ya están agarrados a la pollera de Cristina, los ministros de la Argentina son meros cumplidores de órdenes que le da la Presidenta de la Nación, no tienen propuesta. ¿Usted no se dio cuenta que...? No, son figuras decorativas casi. Entonces tenemos que tener un gabinete en serio, un jefe de gabinete en serio. Tiene que haber un acuerdo con el conjunto de los gobernadores y en mi caso, que yo soy del área económica, un equipo económico que tenga experiencia y que tenga la que tenga que tener para hacer los cambios. Nosotros somos el equipo del 2002. Eso yo siempre le digo a la gente dónde voy. Gracias a Dios votamos, estamos en democracia, mi generación, yo soy de la generación de los 70, digamos, alguna vez fui joven y en los 70 yo militaba en la Juventud Peronista, así que yo soy un sobreviviente de la dictadura. Y yo soy un amante de la democracia. Cada vez que hay una elección yo festejo. Aldo, los que tenemos más de 50 lo hemos visto todo. Claro, exactamente. Con sus debilidades la democracia está. Hay que mejorarla, esto de los fraudes, de todo eso, sí, por claro, supuesto. Claro. Si lo de Tucumán es dramático. No, es una vergüenza. Pero bueno, hay que modificar también eso en el futuro, el sistema electoral. Pero lo más importante, que la gente sepa que cuando vota, el día 25 de octubre, en las tres opciones más importantes, no van a ser la única, pero son tres opciones las que están peleando, la de Scioli, la de Massa, la de Macri, que sepa, en mi caso, que formo parte del equipo económico, a qué equipo económico está votando. Si vota Scioli es Kicillof y es lo mismo porque Scioli no... él dice que con fe y esperanza va a ver si levanta el cepo, con fe y esperanza va a ver qué hace. Y fe y esperanza... ¿Va a ser un presidente condicionado por la estructura kirchnerista? Pero totalmente, total y absolutamente. Es la continuidad de esto. No tiene margen de acción Scioli. Scioli llega a ser candidato porque Cristina le concedió esa posibilidad, no por otro motivo. Aparte va a llegar condicionado con los diputados de ellos. Es complicada la situación de Scioli. Yo creo que si Scioli es el futuro presidente, es una situación muy grave para el futuro de los argentinos. Aldo, después, sí. si gana Macri, él tiene un equipo económico que son muy liberales, que ellos creen en el libre mercado, que el Estado tiene que estar ausente. Nosotros no. El equipo económico de Sergio Massa es el de Roberto Lavagna, que yo integro, estuvimos en el 2002, creemos en un rol del Estado en una sociedad mixta,
creemos en un mercado de cambio único y libre, pero con administración del Banco Central. Nosotros no vamos a dejar liberado a que el mercado fije el tipo de cambio, como dice Macri. Nosotros, Frente Renovador, vamos a tener un dólar competitivo para que haya producción, vamos a hacer una modificación impositiva para favorecer la inversión y la producción, pero el tipo de cambio va a ser administrado por el Banco Central para que los vivos de siempre, que es un núcleo muy reducido, no hagan lo que quieran. Y estas son las diferencias sustanciales que hay entre los tres. ¿Cuál será el comportamiento del gobierno que viene en materia de libertad de prensa? Total y absoluta. Porque no, eso, digamos, hemos vivido momentos muy dramáticos sí, con el tema de la justicia, claro, con el tema de los medios de comunicación y realmente nosotros que estamos de este lado miramos con mucha preocupación. Mire, yo le voy a decir lo que nosotros pensamos. Es necesario tener un país mucho más libre. Si gana Scioli va a seguir esto, que la gente tenga clara, Scioli es el continuismo. Nosotros desde el Frente Renovador queremos una prensa absolutamente libre, la verdad o lo que piense otro que yo no estoy de acuerdo no ofende, lo discutiré y si usted un día me critica yo lo llamaré, che, ¿por qué me dijo esto? No, mire, esto otro. Pero es problema suyo, yo no por eso voy a venir con el látigo, discutiremos. O le diré, che, qué bien que hizo ese reportaje, yo estoy de acuerdo. Tiene que haber total libertad. La prensa tiene un rol fundamental en la era moderna. Porque la comunicación, la información, y en esta nueva era de la rapidez de la información, de las comunicaciones ultramodernas, se viene un cambio tecnológico muy grande en el mundo en materia comunicativa. En muy pocos años ya desaparece el cable y esto va a ser satelital, las comunicaciones. Internet, absolutamente, claro. Internet, televisión por internet, comunicación en tiempo real, rapidez, el 4G, el 5G, el 6G, donde usted apriete una tecla y está comunicado en paralelo y en el instante sí tiene que esperar que se acomode la computadora con cualquier parte del mundo, con información. Se viene una etapa de muchísima información y si no le damos libertad de prensa, Argentina, ¿qué vamos a volver? ¿A la radio Galeno? No. Hay que entrar al modernismo. Y en el modernismo es lo que nosotros pensamos en el Frente Renovador. La libertad de prensa es fundamental para desarrollar las verdaderas libertades y la democracia. Bueno, ¿es optimista? Sí, soy optimista, pero realista. Ajá. No soy optimista por ser optimista. Es decir, por el hecho de que pueda cambiar el gobierno, no van a caer, digamos, de arriba todos los beneficios. Que la gente no tenga miedo, que vote en libertad, que no vote bajo presión, que no le haga caso al gobierno, que dice, si gana Massa le van a quitar los planes sociales. No le vamos a quitar el plan social a nadie, pero sí vamos a obligar a trabajar. Plan social sin laburar no nos gusta para nada. Gobernar es generar trabajo. Y el hombre que recibe el subsidio sabe que le estoy hablando. Que lo que necesitamos es que ese hombre sea digno. Para eso hay que ayudar a las economías regionales, ¿no? Pero, mire, las economías regionales emplean a 1.100.000 personas. El gobierno no se da cuenta de eso. Hoy no emplea a nadie porque está destruida. Acá hay productores que me han dicho acá en la zona de Rafaela que no toman gente porque no le pueden pagar. Hay gente que está liquidando tambos, por ejemplo. Bueno, es una locura. Una locura que ponerle un precio sostén, hay que ayudarlo con financiamiento, hay que sacarle la presión tributaria. Dejémonos de joder. El tipo que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche para mantener un tambo, para alimentar a la población. ¿Cómo lo vamos a castigar? Cuando la leche en polvo llegó a valer $5.000, el gobierno le puso un precio máximo a los productores de leche. Precio máximo al productor de leche. Y ahora, que vale 1.500, no le pone el precio sostén. Ahora, eso sí, le da un subsidio a las grandes empresas petroleras porque con el petróleo a $45 el barril, no quieren sacar el petróleo de la Patagonia. ¿Cómo? Para las grandes empresas le doy un subsidio y al pequeño productor que le doy 2.000 pesos por mes con un plan social. Otra gran distorsión. Es una cachetada. Por favor, corrijamos esto. Aldo, muchísimas gracias. Bienvenido a Rafaela. Le agradezco mucho. Acá nuestros candidatos santafesinos, la verdad me habían hablado muy bien de usted como periodista, se lo digo en serio. Me he sentido pero muy, muy cómodo y lo felicito.
Muchísimas por la forma gracias. que hace periodismo. En Gracias, serio muy se lo amable. digo. Gracias de corazón. Gracias. Señores, nos encontramos la semana próxima en nuestro debate de cada viernes a través de Somos Rafaela, también nuestra imagen, Canal 2 de Moisés Vicia. Muchas gracias. Buenas noches.